37 minutos, voy con más información, me voy hasta Washington, les recuerdo por todas partes Proyecto Puente en YouTube desde su casa, gracias a YouTube, ahorita le voy a poner después del otro segmento porque ya está Goldie Esteves, nos mandó la placa de plata a YouTube por alcanzar los 100,000 suscriptores, bueno de hecho somos 138,000 y los contenidos se reproducen o al instante o a lo largo del día, en verdad muy pero muy contentos y la CEO de YouTube nos reta a llegar al millón y pues para allá vamos, para allá vamos, en un año, la verdad que ha sido muy de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Se le dedicamos a nuestros seguidores y a nuestra gran audiencia del Proyecto Puente. Y gracias, por supuesto, al esfuerzo de todos los que hacen posible este noticiero para que usted esté bien informado. Les recuerdo por todas partes, se va a subir a su auto 88.1 FM La Voz del Pitic, Facebook, proyectopuente.com.mx, doquier. Dolly Esteves, el anuncio de que Estados Unidos prestará a México 2.5 millones de dosis de AstraZeneca coincidió con decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de intensificar operativos para frenar flujo migratorio y cerrar frontera con Guatemala. Quid pro quo, coincidencia. Dolly Esteves, te saludamos con gusto, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio. Pues sí, el anuncio de que la administración Biden finalmente aceptó prestar a México 2,5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca coincidió con la decisión del gobierno de AMLO de intensificar operativos policíacos para frenar lo que se considera el mayor flujo en 20 años de migrantes centroamericanos que intentan ingresar a Estados Unidos. México va a desplegar a la Guardia Nacional para detenerlos, como hizo a petición de Trump hace un par de años, y cerrar la frontera con Guatemala y Belice. Eso fue lo que se anunció ayer en México. El New York Times dice hoy que la decisión de México responde a, cita, presiones silenciosas de la administración Biden. Pero la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, negó que el acuerdo fuera un quid pro quo de vacunas por migración. Señaló que las conversaciones que las conversaciones sobre estos dos temas no están relacionadas, sino que se dieron de manera paralela y en coincidencia. La vocera de la Casa Blanca confirmó el envío de 2,5 millones de dosis a México y 1,5 millones de dosis a Canadá, países que no producen vacunas y que se hallan significativamente rezagados en la campaña mundial de vacunación en comparación a Estados Unidos. En la reunión virtual del 1 de marzo, Biden pidió a AMLO ayuda para disuadir el creciente flujo migratorio y AMLO a su vez le pidió vacunas prestadas. En las últimas 2 semanas, coinciden en decir funcionarios de ambos gobiernos, se han realizado negociaciones y se han amarrado los detalles del intercambio de vacunas por migración, cuando menos esa es la apariencia, esa es la percepción que hay. Que es coincidencia, como dice la Casa Blanca, bueno, es coincidencia, vamos a suponer que sí lo es y no es quid pro quo, pero lo cierto es que se da en el mismo momento y son dos cosas que ambos gobiernos querían y habían puesto sobre la mesa de negociaciones. Estados Unidos es el país con el promedio de vacunación diaria más alto del mundo y el que tiene mayor número de dosis administradas, que obviamente es una buena noticia porque no hay que recordar que hace muy poco Estados Unidos lideraba en muertes y contagios. Está inyectando un promedio diario de 2.4 millones de dosis, que es más de 2 veces de lo que se propuso inicialmente la administración Biden. Hoy se espera que más tarde Biden anuncie que ya se cumplió la meta de administrar 100 millones de dosis en 100 días, pero no se cumplió en 100 días, sino en 58 días ya alcanzaron la meta de las 100 millones de dosis. Las vacunas que Estados Unidos estaría compartiendo con México y Canadá es en calidad de préstamo. Son de la farmacéutica AstraZeneca, cuya aplicación fue renovada ayer en países europeos que la habían suspendido por temor a coágulos. La vacuna AstraZeneca no ha sido autorizada, su uso no ha sido autorizado en Estados Unidos. Si bien está siendo aplicada en 70 naciones, con México incluido, los ensayos clínicos
en Estados Unidos no han reportado resultados, por lo que la farmacéutica no ha solicitado aún permiso de uso de emergencia ante la principal reguladora, que es la FDA aquí en Washington. El gobierno de Trump compró 300 millones de dosis de AstraZeneca el año pasado, que siguen almacenados, no están siendo usados, y de ahí van a salir menos de 5 millones para Canadá y México. La administración Biden ha querido distanciarse y revertir los aspectos más extremos o extremistas de la política antimigrante de Trump, como es el muro fronterizo, cuya construcción Biden canceló, y la separación de menores de edad de sus padres que luego eran enjaulados por tiempo indeterminado. Pero el aspecto de las políticas de Trump, que la administración Biden no ha cambiado, es depender en México para frenar a los centroamericanos. Trump forzó al gobierno de AMLO a servir de muro en la frontera con Guatemala bajo la amenaza de imponer onerosas tarifas arancelarias a los productos mexicanos. México vuelve a aceptar hacerle el trabajo sucio a Washington, pero esta vez aparentemente y presuntamente a cambio de vacunas. Bueno, esa es la información, Luis Alberto. Oye, y exactamente, coincide en el anuncio que hace ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dolia, ¿cómo verlo? Es decir, de restringir las fronteras después de un año también, que después de casi 200,000 muertos en México, decenas de miles de contagios todavía. Dolia Esteves, ¿cómo interpretar todo esto? Pues, la interpretación es que obviamente México y Estados Unidos son dos países que tienen una relación muy intensa en muchísimos campos, que pretende o que siempre busca que sea una cooperación, o sea, una cooperación que aventaje a los dos países de mutuo interés. Y en esta ocasión, pues a Estados Unidos le sobran las vacunas, las ha acaparado evidentemente, pero y México va muy rezagado, que si bien también México ya firmó contratos para comprar vacunas que exceden lo que necesita, no han sido entregadas. Ese es el gran problema. Hay un gran atraso por parte de las farmacéuticas en la producción, y eso ha rezagado. Pues el hecho de Canadá es otro ejemplo claro. Canadá compró 4 veces más lo que necesita, es una población de solamente 38 millones de habitantes, pero el problema es que no hay entregas, de ahí que es un préstamo. Lo que le dijo AMLO a Biden el 1 de marzo cuando hubo esa reunión virtual es: préstamelos, nosotros ya compramos 70 y tantos millones de vacunas de AstraZeneca, pero no llegan. Y préstanos las que tú ya tienes en los almacenes sin usar, porque no está autorizado, y cuando nos lleguen a nosotros te las devolvemos. Ese es el aspecto. Por otro lado, pues aquí ha habido hasta cierto punto alarma, y los republicanos pues están usando mucho el hecho de que las cosas se ven muy mal en la frontera en términos de un flujo migratorio enorme. Entonces, el hecho es que la política dura de Trump, de forzar a México que sirviera de muro y le hiciera el trabajo sucio de detener y devolver a migrantes centroamericanos, sí funcionó relativamente para reducir o disuadir que crucen a México y que de ahí se vayan a la frontera con Estados Unidos. Entonces, se coincidieron, o sea, estas dos necesidades, por un lado el de Estados Unidos, de que México le ayude con el flujo migratorio, y por otro lado el de México, que necesita desesperadamente más vacunas. Y se pusieron de acuerdo. Ellos no quieren decir que es un trueque, que es un quid pro quo, pero esa es la apariencia. Pero se da en un contexto de cooperación y de que efectivamente ha mejorado la relación a partir de que cuando perdió Trump, pues básicamente hubo un luto en la 4T, que lo adoraban y no quieren a Biden. Cuestión de ver las redes, lo atacan de todo. Pero poco a poco Estados Unidos pues ha actuado con profesionalismo, haber hecho un trato profesional
y respetuoso de México, y bueno, este es un resultado, es un resultado concreto que beneficia a los dos países. Y brevemente, Dolia, si puedes comentar ya para irnos a corte, pero es que, ¿crees que retó Vladimir Putin a Joe Biden a debatir, Dolia? ¿Ha simbrado esto ahí en Estados Unidos? ¿Se sigue comentando el affair este? Lo de Lo de Putin. Rusia está así, porque lo No, está fíjate retando. que Imagínate un debate Biden y Putin, tendría más audiencia que el Super Bowl. sí, pero mira, aquí no es noticia, francamente. Okay. Si tú ves las páginas de los periódicos, ayer lo informaron que regresaron al embajador y que está tensa la situación y que se intercambiaron calificativos y todo esto, pero no es noticia. Es una especie como de espectáculo secundario a lo que está ocurriendo en otros aspectos. Yo creo que va a seguir la tensión y los intercambios y la mala química entre estos dos señores, que no es nueva. Me refiero a Biden y a Putin, desde hace mucho que no se quieren, pues, y lo dijo claramente Biden. Pero, o sea, ¿podemos esperar aquí una guerra nuclear? No. ¿Podemos esperar un rompimiento de relaciones? Lo dudo mucho. ¿Va a haber sanciones? Probablemente sí. Estados Unidos va a responder con sanciones Moscú va a responder no sé cómo, a lo mejor van a apretarle más las tuercas a la oposición, violar más derechos humanos y tratar de intervenir más en asuntos internos de Estados Unidos, porque lo están haciendo a través de un gran mecanismo cibernético que tienen, y esta tensión va a seguir, o sea, es una especie de regreso a la Guerra Fría, pero finalmente hay una distensión porque a ninguno de los dos les conviene, son dos potencias nucleares, pues intercambiar, irse a la guerra. O yo vaya creo que una se va a victoria que calentar ni más antes de que se enfríe. Eso sí, Bien. y va a ser muy mediática la Exactamente, cosa. se va a poner muy palomero y te vamos a, como siempre, apoyar, apoyarnos en ti. Gracias, Dolia, como siempre, abrazo, buenos días. Gracias y buenos días. Buenos días. Corte y vuelvo con más información. El anuncio que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores de las restricciones a la frontera, es decir, ahora sí, después de un año, después de, casi 200,000 muertos. Le voy a decir cómo lo anunció, cómo interpretarlo, cómo cayó en Phoenix. Vuelvo con Brenda Estefan. Latinos Unidos, siguen cayendo sonorenses que han sido fraudeados en Arizona. Usted tiene testimonio, compártalo, por favor. ¿Le interesaría ser regidor ciudadano? ¿Pueden por primera vez los candidatos llevar plataformas ciudadanas para o con los regidores? David Figueroa lo está proponiendo. ¿Qué alcances y seriedad puede tener esto? Le daré la seriedad que conviene con el investigador y especialista en estos temas, Arturo Rodríguez. ¿Qué opina usted? Volvemos. Puente